Hello, hello, hello. How are you? I hope that you are well. Okay, espero que estáis bien. I hope you are well. Welcome to class number 9. Okay, bienvenidos a la clase número 9. Class number 9. So we have this class, and then next week, and then we finish. That's it, no more. Then we finish, okay? So nos quedan 2 clases más. Esta semana, ¿verdad? Y la semana que viene ya acabamos. Así que vamos a seguir con el trabajo, okay? What is the date today? What is the date today? What is the date today? Today is, hoy es el 28 de junio. Today is Tuesday. Tengo que pensarlo. Today is Tuesday, June 28, 2022. Again, today is Tuesday, June 28, or 28 June 2022. Yesterday, what was the date yesterday? Yesterday was Monday, June 27, or 27 June 2022. Yesterday was Monday, 27 June, or June 27, 2022. And tomorrow, what will the date be tomorrow? Tomorrow will be Wednesday, 29 June, or June 29, 2022. Okay. Seguro que podéis todos decir la fecha sin problema, ya que habíamos practicado tanto estas semanas. Okay, so let's continue. Vamos a seguir con nuestro trabajo de la semana pasada, que hemos estado acabando la vocabulario así de restaurantes y de comida, y vamos a profundizar un poco más con lo que es fruta y verdura y vocabulario para poder reconocer cosas en una carta, ¿ok? En un menú. So, ahora lo digo en inglés. Let's continue with our work from last class, food and restaurants. And now we will work more, trabajaremos más, we will work more on vocabulary for fruits and vegetables and food in general, comida en general, food in general, for us, para que nosotros, no, for us to read a menu, para leer una carta, okay? Super duper. So let's see, let's continue with our food from last week. Nuestra super comida de la semana pasada. Aquí vamos. Ok, ya habíamos casi acabado. Ok, vamos a saltar fruta y verdura porque lo vamos a repasar ahora juntos. Y solo vamos a hacer un poco de dairy products. Ok, dairy products. So we have eggs. Ok. Y no lo habíamos hecho, pero ya que estamos, vamos a hacer, ¿cómo te gustan los huevos? Ok. Yeah, very important. So we have hard-boiled eggs, que es huevo duro. Okay. And then we have fried eggs, que es huevo frito. Okay. And then we have scrambled eggs, que es huevo, ay, ostras, revuelto. Okay, so we have hard-boiled, and nosotros en inglés decimos hard-boiled eggs or soft-boiled eggs. Y hard es duro and soft es suave. So, una cosa es hard-boiled eggs, que es un huevo duro, hervido. Otro es soft-boiled egg,
es hervido, pero no por tanto tiempo. Es dentro de la yema, the yolk is runny, ¿ok? Pero los dos son o hard boiled, con la yema dura, o soft boiled, es hervido, pero la yema está así un poco más blando, ¿ok? Más líquido. So hard boiled eggs or soft boiled eggs, que literalmente la traducción sería hard boiled eggs es huevos hervidos duros, o soft boiled eggs, que es huevo hervido suave. ¿Ok? Ok, fried eggs, huevo frito, huevos fritos. Ok. Se dice fried eggs o también se dice sunny side up. Esto es el lado soleado por arriba, que parece un sol, ¿no? Parece un sol, los soles, ¿no? So it's sunny side up. If they ask, how do you like your eggs? ¿Cómo te gustan los huevos? ¿Cómo te gustan los huevos? I'm going to put it. And how would you like your eggs? ¿Cómo te gustarían tus huevos? How would you like your eggs? Esa es la pregunta, ¿ok? Que si el camarero o la camarera os pregunta, ¿y cómo quieres que hagamos los huevos? You say hard boiled or soft boiled or scrambled or fried or sunny side up. En Canadá se dice sunny side up. ¿Ok? Ok, super duper. Yo creo que ya está de tipos de huevos. I ate them, of course, hombre. Omelette. Perdón. Omelette, una L, que es una tortilla. ¿Ok? Ok, super duper. Ok, continue. Milk. Milk. Okay? Milk. And milk, of course, is leche. Okay? Milk is leche. Yes. Okie dokie. Good. Let's continue. So we have soy milk, que es leche de soja, soy milk. We have rice milk. Okay? We have oat milk. Estoy aquí. Leche de arroz, leche de avena, oat milk. Okay? Me parece que esto sería así. Yeah. Okay, etcétera, etcétera. Cheese. Cheese. Y nosotros, claro, como ponemos el adjetivo antes del sustantivo, siempre se dice, por ejemplo, cheddar cheese, que es queso cheddar, ¿no? Havarti cheese, Parmesan cheese. Ponemos siempre el adjetivo antes, o cheese siempre va al final, ¿ok? For example, se dice mozzarella cheese, no? Havarti cheese. I don't know, Parmesan cheese. Okay, so let's continue. Yogurt. Okay, y con yogurt you could have plain yogurt, plain es sin nada. Okay, plain yogurt. You could have, I don't know, strawberry, que significa fresa, strawberry yogurt. Okay, plain yogurt, strawberry yogurt, etc., etc. Okay, margarine. Butter. Okay. And now we have meats and poultry. So carnes y aves. Chicken. ¿Habéis practicado? There is chicken in the kitchen. Espero que lo estéis diciendo conmigo. There is chicken in the kitchen. Okay. Lamb. Beef. Duck. Turkey. Pork. Y con pork we have ham. Okay, que es jamón. We have ham. We have boiled ham or cured ham. Okay. Y muchas variedades de tipos de comida.
Okay, here we have restaurant. Restaurant. Okay. Drive-in or drive-through. Fast food. Fast food. Self-service. Self-service. Bar or pub. Café, para tomar café. Okay, lo expliqué la semana pasada. Beer store and liquor store. Okay, hay tiendas especiales. So beer store or liquor store. And store obviamente significa tienda. Okay. Okay. Takeaway or takeout. Okay. Takeaway or takeout. Aquí muchas veces te preguntarán, okay, te dirán, for here or to go. ¿Para aquí o para llevar? ¿Para aquí o para llevar? ¿Para aquí o para llevar? For here or to go. Y puedes contestar for here o contestas to go o take away o take out. ¿Ok? Todos se entienden. Cuando hay diferencia entre británico y americano, piensa que se entiende todo. ¿Ok? Ok, super duper. Ok. Food in general es comida. Meal son comidas. So we have breakfast. Okay, repetir conmigo para practicar. Breakfast, lunch, dinner, or supper. Okay. Hot meal. Hot meal. A full meal or square meal. Combo. Combo. Snack. Snack. So we could have a morning snack. Podemos tomar a morning snack. An afternoon snack. Afternoon snack. An evening snack. Evening snack. A midnight snack. Okay. También es un verbo. Es merendar. Es snack. Es merienda y también also decimos un snack y es un verbo regular. Merendar. Okay. Significa merendar. So, what are you doing? ¿Qué haces? What are you doing? Snacking. Merendando. Okay. Okay. Next one. I'm going to see. I don't know. I don't think I have this in English, do I? Okay. Next one. Canadian. Yeah. Okay. Appetizer or starter. Okay. Starter or appetizer. Then we have the main course, que es plato principal, the main course. Okay. Dessert. Very important. Dessert. So we have desert, the Sahara Desert, and this is dessert. Okay. Okay, and then we have beverages, o también se dice drinks. Beverages and drinks. And here we have the bill or the check. Okay, que es la cuenta, y siempre es el símbolo internacional, ¿no? Que dices the check, please, the bill, y se entiende, okay? The chef or the cook, okay? This is cocinero or el chef, and then sometimes we have the chef's recommendations, okay? Las recomendaciones del chef. So here we have a cup, for example, a cup of coffee. Oh, yes, a cup of coffee. Okay, a coffee cup, the World Cup. Okay, Copa Mundial, different types. A cup of tea. Okay, then we have dinner, que habíamos hecho ya el breakfast, lunch, dinner, or supper. And then we have dish.
So, a veces cuando viajamos, ¿no? Preguntamos por platos típicos. ¿Qué sería? Un plato típico sería a typical dish. Okay. A typical dish. Plato típico de comida. Ok, dressing. Dressing. Habíamos dicho que siempre es mejor pedir dressing on the side, al lado. Ok. Dressing on the side, como que viene aparte. Ok. El añadido aparte. Mejor. Okay. Then we have fork. Okay. Glass. Okay. So aquí habíamos hecho lo que es el vaso en sí y el otro es la copa de lo que quieres beber. So you say a glass of water, a glass of red wine, a glass of white wine, okay, a glass of champagne, or a glass of whiskey. Okay. Knife. Knife. We could have steak knife, a butter knife, a fish knife. Okay. Lunch, habíamos hecho. Menu. Okay. ¿Puede ver una carta, por favor? Can I see a menu, please? Can we see a menu, please? Okay, again. Can I see a menu, please? Claro, si no podéis decir toda la frase, no pasa nada. Puedes decir, I see menu, please. Or I see menu, please. Y perfect, okay? Yeah, lo importante es siempre el please and thank you, okay? Okay, fixed price menu. Oh, yes, fixed price menu. A mug. This is como a mug, okay? A mug. A napkin. On the rocks. On the rocks con hielo. On the rocks. Saucer. Saucer. Okay. Platillo. Soft drink. ¿Qué significa soft drink? Soft drink. And soft drink es como un refresco. Soft drink. Okay. Spoon. A spoon. And a spoon could be a teaspoon, a tablespoon for soup. Okay. Table. Okay. Nos acordamos que cuando la palabra acaba en LE, la pronunciación es ul. Okay. LE, la pronunciación es ul. Okay. Okay. Tablecloth, que es mantel. Tankard. Estos, no. Jarras así de cerveza, no. Tip. La propina, important. The tip. Okay. Tip included. Okay. Tip included. O a veces también se dice service included. Okay. Waiter. Waiter. Waitress. ¿Cómo te gusta tu carne? How do you like your meat? Okay. So, habíamos preguntado antes, ¿cómo prefieres que hagamos los huevos? ¿No? Sería, how would you like your eggs? Y aquí sería, ¿cómo te gustaría la carne? Vamos a hacerlo como pregunta. Okay. How would you like your meat? La pregunta es esta. ¿Cómo te gustaría tu carne? How would you like your meat? Very rare es muy poca hecha. Okay. Rare es poco hecha. Okay. Medium. Medium es hecho, así como normal, ¿no? And well done es muy hecho, and very well done es muy hecho. Okay? Exactly. Muy bien hecho. Lo decimos así, okay? Claro, si quieres decir cómo está, en el punto se dice, por ejemplo, claro, esto se puede jugar.
medium rare es en el punto. Okay. En medium es hecho. Medium es hecho. So vamos a hacerlo. Okay. Así. Medium rare es medio, ¿sabes? Que en el punto ahí, ¿no? Con un poco de rojo. And then medium is like hecho, right? Okay, good. Medium o hecho y también se dice done. Bueno, sabes que voy a cambiar eso. Done. Hecho. So, ¿cómo te gustaría tu carne? Very rare, muy poco hecho. Rare, porque aquí lo puse en paréntesis, ¿no? Rare, que es poco hecho. Medium rare, en el punto. Done, hecho. Well done, bien hecho. And very well done es muy bien hecho. ¿Ok? Espero que esté un poco más claro. ¿Ok? Y ya siempre digo, elige la que te guste, lo que como te gusta tu carne y aprende esto. Y eso. ¿Ok? Ok, super. To ask for the bill. ¿Ok? Can I ask for the bill? O si somos dos, digo, can we ask for the bill? Okay, or we would like to ask for the bill, please. Okay. To book a table, reservar una mesa. I want to book a table for 5, please. Quiero reservar una mesa para 5, por favor. Okay, to foot the bill is invitas tú. So dice, I will foot the bill today. Yo pagaré hoy. Yo pagaré hoy. Okay. El verbo invitar en inglés es solo ven conmigo. No significa que yo pago. Okay. Solo significa ven conmigo. So, el concepto de invitar en inglés hay que decir I will pay, okay, I will foot the bill. También se puede decir it is on me. Yo lo tengo, okay. Lo pago yo. It's like lo pago yo. Okay, it's on me. Lo pago yo. Okay. Okay, super. To order, pedir. Sabemos, to order significa pedir. To recommend, recomendar. Okay. Enjoy your meal. Això és bon profit. Okay. It's bon profit. It's enjoy your meal. Disfruta de la comida. Okay. Buen provecho. Buen provecho. Creo que se escribe así. Okay. Super. No smoking. No se puede fumar. No fumar. Okay. No smoking. No pets allowed. No permitido mascotas. Mascotas no permitidos. Okay. Mascotas no permitidas. Okay. Pets are mascotas. Okay. So no pets allowed. Ok, espero que os haya quedado súper claro todo este vocabulario. Lo del seafood y shellfish no me necesitas. Okay, lo único que voy a hacer rápido, no voy a pasar mucho tiempo aquí, es la pronunciación. Entonces, esto es sol. Ok, sol. Esto es, merluza es hake. Hake. Ok. Ostras es oysters. ¿Se entiende? Oysters. Shrimp. Shrimp. Gambas. Shrimp. Okay. Langostinos es king prawn. King prawn. Cangrejo. Crab. Crab. Sepia es cuttlefish. Now, acordamos que L-E se pronuncia ul. Okay. So this is cuttlefish. Cuttlefish. Okay. Calamar is squid. Rape is angler fish. Angler fish. Y squid quizás. Squid. Besugo is sea bream. Pulpo octopus. Octopus.
Anguila es eel. Mejillones es mussels. Langosta, lobster. Lubina, sea bass. Berberecho, cockles. Cockles. Sardinas, sardines. Atún es tuna. Anchoas, anchovies. Okay. Anchovies. Anchovies. Okay. Almejas, clams. Dorada, no había comido dorada hasta que llegué aquí, así que gilt head, toma. Rodaballo es herbal. And boquerones are fresh anchovies. Okay. Pescadito, whitebait. Ok. Yo creo que con esto ya estamos súper bien. Ok. Así podemos seguir. Así un poco con frutas y verduras, que es lo que quiero hacer ahora. Ya por super verano, ¿no? Corrected. Okie dokie. Super. Okay. Great. Wonderful. Stop sharing. Okay. Y ahora sí que voy a hacer un poco de vocabulario de fruta y verdura. Y la semana que viene ya será la última clase, así que repasaremos todo. Okay. So let's see. Fruits and vegetables. Okay. So esto es muy importante porque muchas veces en una carta, claro, ves que es pues una forma de un plato y a veces quieres preguntar qué lleva. What is it? Y te explican las verduras o las frutas. Entonces está súper bien saber lo que es qué es qué. Okay. Okay, super. So, vamos a seguir con fruta y después haremos verdura y después algunas especies. Okay. Okay, so fruit. Habíamos dicho ya que esto se pronuncia así. Fruit. Okay. Fruit. Now, la primera ya lo sabemos que es, recordamos que acaban LE, por lo tanto se pronuncia ul. Y es apple. Apple. ¿Ok? Apple. Esto es manzana. Apple. ¿Ok? Manzana, apple. Apricot. Apricot es albericoque. Apricot. ¿Ok? So, pronunciación es apricot. Apricot. Okay. Okay, next one. Esto no es abogado. Este es aguacate. Aguacate. And this is avocado. So this is avocado. 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 Okay, avocado. Okay. Next one, banana. Banana. Okay, banana. It's banana. Banana. La entonación va ahí en el medio. Okay. Ok, y ahora voy a hacer un apartado aquí, ¿vale? Y voy a hacer berries. Los berries. Y los berries son frutos de bosque. Frutos de bosque. Berries. Berries. Todos los berries son frutos de bosque. ¿Ok? Y vamos a hacer, por ejemplo, blueberry. Blueberries. ¿Ok? Y blueberries es plural, obviamente blueberry es singular. Okay. Singular and blueberries es plural. Okay. Singular and plural. Yo los voy a hacer todos en plural, ¿vale? Pero para que veáis el singular es así con Y.
Okay, so blueberry es arándano azul. ¿Sabes el redondo así, el arándano azul, súper rico? Blueberry, okay, or blueberries. And then we have strawberries. 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 Y esa es fresa. Voy a poner eso. Arándano azul. Okay. Arándano azul and strawberry is fresa. Okay. And then we have tantos. Okay. And then we have blackberry. Blackberries. Okay. Que es mora. And then we have raspberries. Es frambuesa. And then we have mulberry, which is madroño. Madroños? Madroño. Arándanos, los pongo así, ¿vale? Arándanos azul. Bueno, arándano azul. No me voy a liar aquí. Fresa mora. Frambuesa es raspberry. Madroño se dice. Bueno, espero que sí. Strawberry, blackberry, raspberry, blueberry, cranberry. Ya. Y cranberries son las moras rojas. Las moras rojas, ¿no? Cranberries. Y yo creo que ya está. Blueberry, strawberry, blackberry, raspberry, mulberry, cranberry, blackberry, I think that's it. Ok, y todos estos son berries, ok? Berries, que son frutos de bosque. Berries, frutos de bosque. Ok? Ok, super. Let's continue. Cherry. Cherry. Cherry es cereza. Cherry, cereza. Okay. Cantaloupe. Cantaloupe es el melón redonda naranja. Okay. So, yo no sé cuál es el melón francés y el otro. Creo que el melón francés es la alargada blanca. Y el cantaloupe melon es así, la pequeñita naranja redonda. Okay. And we say cantaloupe. Cantaloupe melon. Cantaloupe melon. Okay. Clementine. A clementine es como se dice clementinas, las pequeñitas naranjas, pequeñitas. Okay, como mandarinas. Okay. Es clementine. Okay, lo mismo. Coconut es coco. So it's coconut. Coconut. Coco. Okay. Coconut. Ok. Ay, no sé por qué lo puse aquí en fruta. Bueno. Cucumber es pepino. Cucumber, pepino. Okay. Cucumber. Dragon fruit, fruta de dragón. Imagino que se dice dragon fruit. Okay. Super. Fig. Fig is higo. Fig. Finger lime. Solo lime. ¿Vale? Solo lime. No sé si lo puse aquí. Lemon lime. Lime es lima. Okay. Es lime. And finger lime, no sé si lo habéis probado. Son unas limas pequeñitas así, súper pequeñitas.
Es un mini lima. Una lima normalmente es así, pero estos son así pequeñitas, ¿ok? Son finger lime. Yes. Finger es dedo, ¿vale? Entonces es como una cosa así, súper, ¿sabes? Alargada. Bueno, finger lime, ¿ok? Es una lima pequeñita, finger lime. Grape es uva. Grape. Grape es uva, ¿ok? Grapefruit es pomelo. Grapefruit. Grapefruit, pomelo. Okay, es extraño because grape es uva and grapefruit, pomelo. Pomelo. Pongo aquí. Okay. And grape, uva. Okay. Okay, cucumber, pepino. No sé por qué está aquí, pero bueno. Coconut, cantaloupe melon es melón redondo, naranja. No sé decirlo, ¿ok? Es el melón ese redondo y como naranja dentro. Y el otro, si dice honeydew melon, que es esa, que es el melón francés. Y ese es honeydew melon. Y eso es melón francés. Yes? Okay. Honeydew melon. Okay, super. Kiwi. Kiwi. Okay, kiwi. Lemon. Lemon. Y es un truquillo de la pronunciación, ¿vale? Lemon. Cuando una palabra en inglés acaba en ON, normalmente se pronuncia en. ¿Por qué? Pues no lo sé. Por ejemplo, melón. Puedes ver así, melón. Se pronuncia melon. ¿Ok? Limón. Se pronuncia lemon. ¿Ok? Solo tenerlo presente, que cuando una palabra acaba en ON, casi siempre se pronuncia en. ¿Vale? Y quizás me animo y lo pongo y todo. ¿Ok? A ver. Ok. Cuando una palabra acaba en ON, se pronuncia en. ¿Ok? Melon, lemon, etc. Okay. Super. Okay. Okay. Super duper. Okay, seguimos. Let's continue, yeah? Lychee. Lychee. Creo que es lo mismo aquí. Lychee. Lychee. Mango. 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 Okay. Mulberry. 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 Okay, so lychee es lychee. Lime es lima. Sí, mango es mango. Mulberry, habíamos dicho ya, está debajo de los berries. Modroño. Mulberry. Okay. Good, 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 good. Okay, seguimos. Nectarine. Nectarine no es un melocotón, pero es un melocotón sin pelo. ¿Tiene sentido? Melocotón, nectarina. Yo creo que es nectarina. Sí. Sí. Perdona, pero voy a mirarlo. Porque a veces digo, no tengo las palabras correctas. Y a veces digo, hola, ¿qué estoy diciendo? En castellano. En inglés lo sé. Yes, of course. Nectarine es un melocotón sin pelo. Exactamente, nectarina. Muy bien.
Estamos todos conectados. And it's nectarine. 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 Es así. Nectarine. Okay. Olive. 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 Orange. 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 Okay, so nectarine is nectarina. Olive es oliva. Okay. ¿Por qué los tengo en frutas? Bueno, perdón. Los puse en orden alfabético, pero no deberían estar aquí porque aquí abajo tenemos verduras. Pero bueno. Ok, en fin. Olive. Okay. Orange, que es naranja. Orange. Okay. Papaya. The same. Papaya. Peach. Peach es melocotón. Peach. Peach is melocotón. Okay. Good, good, good. Melocotón. Okay. Pear. Y esto es importante que no se pronuncia pear, porque no es pear, es pear. Okay. Pear. So, no sabría cómo escribirlo, pero es pera. Pero no se dice pier. La razón es que pier es donde aparcas los barcos, ¿no? Es como el puerto. Por eso no se dice pier, es pear. Pear. ¿Ok? Pear. Ok. Next one, pineapple. Esta es piña. Pineapple. 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 Okay. Plum. Plum. Plum es ciruela. Y prune es ciruela seca. ¿Sí? No sé si me... Espero que me estéis entendiendo. So, voy a hacerlo mejor. ¿Ok? So, prune, que se pronuncia. Prune. Prune es ciruela seca. ¿Ok? Prune. Prune es la ciruela ya cuando, ¿no? Lo comes con pollo, por ejemplo, es ciruela ya seca. Esto es prune. Por eso se vende prune juice, zumo de ciruela, si estás restreñida, ¿no? Prune. Prune juice. ¿Ok? And plum, plum es la ciruela fresca. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí, fresca. En ciruela seca. ¿Ok? A veces tenemos otra palabra, a veces no. Por ejemplo, con lo de fig. Aquí tenemos fig, por ejemplo. Fig. A fig puede ser fresh fig, es figa, higo fresca. O puede ser dried fig, que es higo seco. ¿Ok? For example, fresh, dried. Fresh es fresco and dried, seco. ¿Ok? Dried es seco. Muy importante. Higo seco. ¿Ok? So, a veces se dice así, pero a veces tenemos otra palabra. En este caso tenemos otra palabra que se dice prune. ¿Ok? Ok, passion fruit. Habíamos hecho dragon fruit y now passion fruit, que es fruta de pasión. Imagino que es lo mismo. Ok. Es passion fruit. Passion fruit. Okay. Pomegranate. 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 Strawberry. Strawberry. Tangerine. Tangerine. Ahora hago la traducción. Okay. Watermelon.
watermelon. Ok, volvemos. So, we have plum, que es ciruela, and prune, que es pruna. Okay? Then we have passion fruit. Bueno, ciruela y pruna creo que es lo mismo en castellano y en catalán. Pero pruna es seca, no me habéis entendido. Ok, passion fruit, que es fruta de pasión. Pomegranate, pomegranate es granada. Ok, pomegranate, granada. Strawberry es fresa, strawberry. Tangerine es mandarina. So, nosotros habíamos hecho antes que tenemos los clementines. Aquí arriba, los clementines, que es como un tipo de tangerine. Es como clementines, son muy pequeñitas, y tangerines son así un poco más grandes, creo. Ok, están en la misma familia. Ok, tangerine. And watermelon, que es sandía. Sandía. Ok. So, sandía, watermelon. Vamos a hacer un pequeñito repaso de todas las frutas que habíamos hecho, que son muchas. ¿Ok? La pronunciación y la traducción. Apple. ¿Ok? Apple es manzana. Apple. ¿Ok? Apricot. Albericoque. Creo que se escribe así. Si no, seguro que no. Bueno. Albericoque. Apricot. Avocado. Okay, everybody. Avocado. So we have apple, apricot, avocado, banana, berries. So we have blueberries or blueberry. We have strawberries. We have blackberries, raspberries, mulberries, cranberries. Okay. Otra vez, blueberries, strawberries, blackberries, raspberries, mulberries, cranberries, cherry. Okay. Cantaloupe, melon. Okay, cantaloupe melon. Clementine or clementine, lo mismo. Puedes decir clementine o puedes decir clementine. Okay. Coconut. Cucumber. Dragon fruit. Fig. Fresh fig, dried fig. Okay. Higo fresco. Okay. Fresh fig, dried fig. Okay. Finger lime, que es como estos limas de dedo pequeñitas. Okay. Creo que no se venden mucho aquí. Finger lime. Grape. Y claro, si queremos poner plural, grape o grapes. Uva, en plural, uvas. ¿Ok? No sé si se dice uvas en castellano, pero en inglés se dice grapes. Ok, grapefruit. Pomelo, grapefruit. Next one, honeydew melon. Honeydew melon. Okay. Kiwi. Lemon. Okay. Nos acordamos cuando una palabra acaba en O-N, casi siempre en inglés se pronuncia N, lemon. No se dice lemon, it's lemon. No se dice melon, it's melon. Okay. Lime. Lychee. Mango. Mulberry. Lo hemos hecho ya con los berries. Nectarine. Olive.
orange, papaya, peach, peach. Naranja, lo ponemos aquí. Olive es oliva, lo sabemos, nectarine es nectarina, ¿ya? Pear es pera, pear. Pineapple, pineapple es piña, pineapple. Okay. Plum, plum. Or prune, okay? Prune. Passion fruit, passion fruit. Pomegranate, pomegranate. Strawberry, strawberry. Tangerine, tangerine. And watermelon, okay? Watermelon. Pomegranate es granada, passion fruit es fruta de pasión, ¿no? Estos son como, creo que son fáciles, ¿no? Strawberry, habíamos dicho arriba que es fresa. And tangerine. ¿Tangerina se dice? No lo sé. Mandarina, creo que es esto. It's a mandarina. Okay. Woohoo. So good. Excellent. Okay, really good. So, a los últimos minutitos, no vamos a hacer las verduras hasta la semana que viene, porque ya es bastante, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer, lo que podéis practicar es, por ejemplo, un batido de fruta. A fruit smoothie o a fruit shake. Un batido, ¿no? Okay. So, a smoothie or a fruit shake or a fruit smoothie. Okay. For example, I like mango, pineapple, apple, orange, blueberries. ¿Qué más me gusta? Mango, pineapple, apple, orange, blueberries. That's it. I think that's it. Okay. Super. Or maybe you could have Macedonia. A fruit salad. En inglés se dice a fruit salad, una ensalada de fruta. Creo que es una Macedonia, una Macedonia. Femenino, masculino me mata. Macedonia. Okay. Que sería, por ejemplo, ¿qué pones? What do you put? ¿Qué pones en una Macedonia? Okay. A fruit salad. Pues I put apple, I put banana, I put pear, I put strawberries, I put lemon juice, zumo de limón, lemon juice. Hay otra cosa que no os dije. Bueno, voy a acabar eso. Apple, banana, pear, strawberries, lemon juice. ¿Y qué más? Let me see. I don't know. And pineapple. Me gusta mucho. Pineapple. Oops. Okay. For example. Y después tú puedes practicar. ¿Qué pones tú? What do you put in a fruit salad? Or what do you put? ¿Qué pones tú in a fruit smoothie or fruit shake? Okay. Y se me ha olvidado rápido con orange, naranja. Lo que a veces hacemos es freshly squeezed okay. So freshly squeezed es zumo natural. No se dice natural. Natural en inglés es lo natural en el contrario de artificial. Okay, que se dice, no, esto es natural, es natural, esta crema es natural, es natural, porque no hay químicos, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio, un zumo natural en inglés es freshly squeezed, que es frescamente, ¿no? Frescamente, no sé decir squeeze, ¿no? Orange juice, ¿no? So en este caso sería freshly squeezed orange juice, por si lo veis en una carta o algo así. Okay, freshly squeezed orange juice. O puedes tener agua natural, no se dice natural water, porque toda el agua es natural, se supone, ¿no? So, es eso, se dice freshly squeezed orange juice, okay?
O hablando de bebidas, también lo voy a poner aquí. Lo que sí que se dice con agua es agua cold water o room temperature water, o muchas veces en Canadá, por ejemplo, se bebe el tap water, que es agua del grifo. Agua del grifo. El agua del grifo se bebe. Aquí no, pero ahí sí, el agua del grifo. Entonces, cuando vas a un restaurante, es raro que pides, ¿no? Normalmente no pides una botella de agua, ahí te traen una jarra ya de agua del grifo, ¿no? Room temperature es agua natural, que no está fría, que es temperatura de habitación, room temperature. And cold water es agua fría. Solo para que podáis ver un poco. A veces estas cosas son los difíciles, ¿no? Lo de, por ejemplo, los cafés, ¿no? Como pedir café en otro idioma, el agua, ¿no? Yo tengo que aprender eso como agua fría, agua natural, cosas así, ¿no? Que entonces se va así aprendiendo. Ok, super. So aquí tienes water, que es agua. Water, you have agua fría, que es cold water. And then you have room temperature water, agua natural, de temperatura de habitación. Y después tenemos tap water, que es agua del grifo. ¿Ok? So, vamos a dejarlo así y la semana que viene vamos a seguir con verduras. So, let's leave it here. And next week we continue with vegetables. Okay? So, next week is our last class. Última clase, it's our last class. So, we continue with vegetables and then we do a little review of everything. Un pequeñito repaso de todo. Y así acabamos el curso. ¿Vale? Okay, so have a nice week. Tengáis una buena semana. Have a nice week. And I see you next week. Okay? Thank you. Bye bye. Bye bye.